Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Maestro Ley Martín, siempre con información que agrega valor a los oyentes de esta columna. Informaciones que dejan enseñanzas, que acompañan, que a veces inspiran y sobre todo siempre pensando en la variedad, ¿no? Entonces, hay un artículo que quiero compartir con ustedes y son 9 trucos para recordar las cosas que leyó. Porque muchas veces hay personas a las que les ocurre que están leyendo un libro, leen 4 páginas y no tienen ni idea que leyeron. Pero ni idea que leyeron. Hombre, cuando yo estuve pasando hojas de vida para continuar trabajando, pero las oportunidades son muy escasas cuando usted pasa de 45 años, cuando se podría aprovechar toda la experiencia y la sabiduría que pueda tener una persona. Pero incluso en alguna oportunidad, creo que fue como en una entrevista o tal vez en una hoja de vida, yo decía que me deberían contratar porque yo escribo y me entienden y porque entiendo lo que leo. Y a mí me parece que una persona en una empresa que entiende lo que lea es valiosísima, valiosísima. El consumo per cápita de libros en Colombia, el consumo por cabeza de libros en Colombia, es de 1 libro por habitante por año. Esto quiere decir que en Colombia se leen 48 millones de libros aproximadamente. Ahora, hay personas que pueden decir, pero ¿cómo que el consumo por cabeza o el consumo per cápita de libros en Colombia es de 1 por habitante por año? Si yo conozco a 7 personas que nunca en la vida se han leído un libro. Lo que pasa es que, ¿esto qué significa? Que se venden 48 millones de libros. Entonces, es 1 por habitante por año, pero hay una persona que se lee 10. Quiere decir que se leyó el de él y 9 de otros 9 que no leyeron nada. Porque hay personas que no tienen el hábito de la lectura. Hay personas que no leen ni un sobre. Y eso no significa que eso sea malo. Pueden ser personas exitosísimas en el mundo de los negocios. O de pronto son personas que prefieren aprender mediante videos o tomando seminarios o haciendo cursos. Mire, a mí me decía una persona en uno de mis seminarios, me decía, mire, profe, yo no tomo nota de nada. Yo me concentro y lo que me quede en la memoria, eso fue lo que quedó. Pero yo no tomo nota de nada. En cambio, yo soy incapaz de estar en una conferencia o en una reunión sin una libreta y un esfero. De hecho, cuando yo voy a reunirme con clientes míos que requieren el seminario de Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto, o ABC del servicio al cliente, o el poder vendedor de la atención telefónica, o actitud laboral positiva, o Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto, o seminarios de liderazgo, de redacción, cualquier tema que necesite una empresa y que nosotros vendemos hace muchos años. Yo siempre llego con mi libreta y mi esfero. Y cuando a mí esa directora de recursos humanos o el presidente de la empresa o el gerente general me está hablando de por qué quiere adquirir un seminario de esos para su personal, sea presencial o sea virtual, yo voy tomando nota de todo. Es más, yo le digo a la persona, perdóneme, pero quiero ir tomando nota. Es decir, yo quiero concentrarme de tal forma y no perder detalles que yo no solo escucho con atención, porque tengo muy desarrollado el hábito de escuchar, sino que además yo tomo apuntes.
para que no se me olviden las cosas. Es mejor un lápiz chiquito que una memoria grande. Y a mí incluso me parece que eso es una muestra de respeto con la persona que está hablando con uno. Es decir, ese gerente lo que debe pensar es, este señor toma nota para que no se le olvide lo que yo le estoy diciendo. Entonces una persona que sabe escuchar y que además entiende lo que lee es valiosísima en una empresa, pero valiosísima. ¿Por qué? Porque es que las personas no entienden lo que leen. Muchas personas no entienden ni lo que leen y no se les entiende lo que escriben. Hay unas que no se les entiende ni siquiera lo que hablan. Entonces imagínense las cosas delicadísimas que se manejan en las empresas, documentos que van de mano en mano y las personas no entienden qué están leyendo, entre otras cosas, porque como no tienen el hábito de lectura, entonces van leyendo es como por pedacitos, como por parrafitos, como por encimita, yo leo por encimita, rapidito, yo como creo que yo capté de qué se trata, y no captan nada. Y la madre de la equivocación es la presunción, es presumir. Y como me dijo un día una persona en uno de mis seminarios, es mejor una pregunta boba que un bobo que no pregunte. Y es mejor una pregunta boba que un error trascendental. Y es mejor que usted lea con cuidadito las 2 hojas antes de que cometa un error horrible para su empresa. Entonces, ese es un recurso valioso que uno tiene y es entender lo que uno lee. Entonces las personas leen por encima los documentos. Lo leen por encima, ¿por qué? Pues porque no tienen el hábito de lectura. Mire, no es que me salga del tema, estoy hablando como de lo mismo, pero en una oportunidad yo mandé una cotización de un seminario y me llamó 4 veces la directora de recursos humanos, o me enviaba WhatsApp o me escribía y me decía, pero es que yo fundamentalmente lo que quiero saber es el precio. Y yo le contestaba, es que el precio está en la propuesta. Y volvía y me escribía. Y yo le volví a contestar lo mismo. Una persona que lee un documento de 3 páginas o 4 y no ve el precio, es porque lee muy mal, o porque no sabe leer, o porque no lee, o no entiende lo que lee. Entonces, eso es una cosa que ocurre con una frecuencia realmente impresionante. Y eso le pasaba a una directora de recursos humanos. Y los errores que se cometen son absolutamente aterradores. Entonces, bueno, les decía que hay unos trucos para recordar las cosas que leyó. Muchas personas se preguntan cuál es la mejor estrategia para memorizar las cosas que han leído o estudiado. Estas son algunas recomendaciones. Un estudiante escribió en Quora, una red social para compartir preguntas y respuestas, ¿cuál era la mejor forma para memorizar o recordar las cosas que estudia o lee? Él dejó esa pregunta ahí. Varios usuarios de esta plataforma en línea le respondieron de acuerdo a sus experiencias personales. Estas son algunas de las mejores respuestas recogidas por The Independent. 1. Contextualícese. Contextualícese. Antes de empezar a leer sobre un tema, podría hacer una búsqueda previa de aquello que va a leer. De este modo, podrá comprender y recordar con mayor facilidad aquello que leyó. Vean esta idea interesantísima. 2. Tome notas al lado de la página. Yo tenía un colega queridísimo. Se llamaba Antonio Ibáñez, el Caballero de la Noche. Él era el que conducía este programa que ahora maneja con tanto acierto el maestro Ley Martín. Y Antonio Ibáñez me mostraba los libros que estaba leyendo, que leía como un salvaje. Leía todo el tiempo. Oiga, pero no solo leía, sino subrayaba esos libros por todo lado. Y les escribía notas al margen. Eso era una cosa impresionante.
mi querido amigo Antonio Ibáñez, que Dios lo tenga en su gloria, tiene una hija que se llama Alexia. Oiga, yo he visto a pocos padres querer tanto a una hija, o yo. Era el orgullo de mi amigo Antonio Ibáñez. Me le dan un saludo a doña Alexia Ibáñez, un abrazote. En sus últimos días estuvo viviendo con ella, así como ella vivió con él durante mucho tiempo cuando necesitó su apoyo, que Antonio Ibáñez se lo daba con una generosidad absolutamente impresionante. Oiga, quien desee esta grabación se la voy a regalar, me escribe conferencistagermandías@hotmail.com. Entonces tome notas al lado de la página. Nunca lea sin un lápiz o esfero al lado. Yo soy incapaz de hacerlo, no se preocupe. Nunca lea sin un lápiz o esfero al lado, dijo una de las usuarias de Quora. También puede subrayar las frases que considera confusas, importantes o interesantes y dibujar un mapa mental que le ayude a organizar las ideas. Durante muchísimos años yo lo que hacía era una cosa. Yo leo todos los días y escribo todos los días hace 48 años. Y hubo una época en la que yo estaba leyendo algún artículo, algún texto, y aparecía una palabra que yo no entendía, yo la subrayaba y la buscaba en el pequeño Larousse, ese diccionario que tenía como 1500 páginas, lo llamaban el pequeño Larousse, como el libro gordo de Petete, que dejaba tantas enseñanzas. El libro gordo de Petete, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan al Topollillo? No, ustedes son muy jóvenes, aquí el único viejo soy yo. Sí. A veces digo en mis seminarios, ¿ustedes recuerdan tal cosa? Y todo el mundo pone una cara como diciendo, no, yo no me acuerdo. Sí, y uno dice, por la edad que le noto, sí se debe acordar el llanero solitario, la familia Ingalls, la familia Adams, los Monster, la familia Monster, Calimán, sí, Arandú, el príncipe de la selva. No, esa televisión y esa radio que era espectacular, la de ahora también, ¿oyó? Entonces, la regla número 3, la enseñanza número 3 es la siguiente. Pregúntese cosas del texto. Otra de las lectoras recomienda interactuar con el texto mientras lee. Haga preguntas que pueda responder o también plantee preguntas que le haría al autor. Mire, ¿sabe qué? Son 9 recomendaciones. Me dio para 2 informes esto. Es que yo prefiero hacer las cosas despacio y bien hechas que leer una cosa atropelladamente sin aclarar nada y sin aportar nada. Entonces prefiero hacer un nuevo informe, es decir, voy a hacer 2. Pregúntese cosas del texto. Otra de las lectoras recomienda interactuar con el texto mientras lee. Haga preguntas que pueda responder o también plantee preguntas que le haría al autor. Entonces, cuando usted esté leyendo un texto, por favor, hágale preguntas al autor. Plantee preguntas que le podría hacer al autor. Esa es una muy buena forma. Puede empezar por preguntas simples que ayuden a recordar los personajes de una historia como ¿cuál es el nombre del personaje principal? ¿O cuál es la idea central de este capítulo? ¿Cuál será la idea central? Entonces, hágase preguntas. Como a mí me gusta siempre, y oye, y es que el problema, yo no sé si será un problema o no, pero en la medida en que yo voy grabando, voy recordando cosas que he vivido. Un día le pregunté a Juan Luis Mejía, quien fue director de Colcultura y fue ministro, ¿qué era leer? Y me dijo, leer es tener contacto con las más grandes inteligencias que produjo la humanidad. No se refería al que escribe libros técnicos como yo, porque yo no tengo una gran inteligencia ni soy una de las grandes inteligencias que produjo la humanidad. Una de las grandes inteligencias que produjo la humanidad fue Dostoyevsky, fue John Steinbeck, fue García Márquez, fue Hemingway, fue Truman Capote. Esas son grandes inteligencias. Fue Emily Brontë con sus cumbres borrascosas. London, por un bistec. Steinbeck con las uvas de la ira.
Dostoyevsky con Crimen y Castigo, con El Jugador, con El Idiota. Esos son seres humanos fuera de serie. Una persona capaz de escribir una novela que permanezca en el tiempo y que trascienda su país. Como decía Tolstoy, aprende a describir tu aldea y serás universal. Esos son verdaderos genios. Entonces decía Juan Luis Mejía, uno ya no puede hablar con Dostoyevsky, pero puede leer uno de sus libros. Eso es tener contacto con grandes inteligencias. Claro que yo no leo novelas hace como 25 años. Y un día me dijo alguien, ¿y por qué dice que lee todos los días hace 47, 48 años y dice que no se lee una novela hace 25 años? Yo leí una respuesta con todo respeto y es, lo que pasa es que yo no leo para distraerme, sino leo para aprender. Es decir, en los últimos 20 años solo he leído es para aprender. Entonces, otra cosa importantísima, que este sería el consejo de Germán Díaz Sosa para las personas que leen. A mí me perdonan, pero hay personas que están leyendo un texto y tienen la telenovela ahí al lado en el televisor y una musiquita al lado izquierdo. A mí me da mucha pena, pero yo por lo menos cuando leo textos ni siquiera puedo escuchar música clásica. Ni siquiera puedo escuchar música clásica. Yo apago todo y trato de concentrarme completamente en el texto. Y lo que pasa es que como me encanta leer, para mí ese es un hábito y es un muy buen hábito. Entonces, no, yo apago todo y me dedico al texto. Óigame entonces, ¿cómo les parece que...? Bueno, les voy a dar la última recomendación, la cuarta. Dibuje, asocia y repita. Puede mejorar su entendimiento del texto y por ende su recordación si dibuja lo que se imagina mientras lee. Esta es una idea que puede funcionarle a alguien, ¿no? Luego puede asociar los nombres o conceptos con personas o cosas que recuerde con facilidad. Por ejemplo, el nombre de uno de los personajes principales de la historia que está leyendo puede ser similar al de un amigo. Finalmente, repita algunas de las frases del libro. Para no repetir todo el libro, puede subrayar las partes que le parecen más importantes y luego volverlas a leer, que eso es una cosa que yo hago todo el tiempo. Yo subrayo ese texto y después le pego mi buena repasada y no le pego una, le pego muchísimas. Como el libro de los 2020 consejos del maestro Pedro H. Morales. Libro que entre otras cosas puede solicitar, puede adquirir mejor. Vean, se me agotó el tiempo, pero espero que la columna les haya servido, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que los oyentes me tienen que entender. Yo voy leyendo un texto y voy recordando cosas, entonces comienzo a improvisar. Pero ¿qué es lo único que deseo? Acompañarlos y agregarles valor, enseñarles algo, alguna cosa, por modesta que sea y por humilde que sea. Abra la mente. La mente es como un paracaídas. Si usted no la abre, no le sirve para nada. Y nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, nosotros se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos todo. Se comunica conmigo y le digo cuáles son las condiciones. A quien tenga un texto y lo quiera convertir en un libro electrónico o en un podcast o que se lo grabe como un audiolibro y lo venda, con mucho gusto se lo voy a grabar. A quien desee mis audiolibros se comunica y le digo qué debe hacer para adquirirlos. A quien desee mis libros, tengo 17 en Amazon. Entonces estaremos siempre para servirles. Mil gracias, un gran abrazo, cuídense mucho que ya pronto llega la vacuna, que ya llegó incluso al Ecuador y a Venezuela. Muy bien. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Mi correo electrónico conferencista@hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa.